Dios nos bendiga y nos guarde. Hoy, sábado 16 de diciembre. Estamos en una lección. La lección 12ª del trimestre octubre-diciembre. Esther y Mardoqueo. Para memorizar. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías 49, 6. Amoroso Padre, tú estás en los cielos. En el honor tuyo nos regocijaremos. Permítenos disfrutar de tu presencia en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 12. En esta semana estudiaremos cómo Dios conduce a sus hijos. El propósito del Señor durante todo este trimestre es mostrar su interés en las almas descarriadas, que éstas sean alcanzadas por el gran poder de Dios en la influencia de sus mensajeros. Abraham es un ejemplo. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Sin embargo, Dios lo sacó de allí para que en su periplo pudiera alcanzar a aquellos descarriados y establecer una nación conforme a la promesa del Señor en Génesis 12. ¿Por qué Dios mandó a sacar a Abraham? Ya lo estudiamos. ¿Por qué José fue enviado a Egipto? ¿Por qué Dios permitió que José fuera a Egipto, rompiendo así la cohesión entre él y su padre por la distancia? Fue llevado, vendido a Egipto. ¿Por qué José crece en una tierra pagana siendo un joven de una formación ortodoxa, religiosa, judía? Oh, mis hermanos, era que Dios estaba preparando a José para ser luz en una nación donde se adoraba un falso día de reposo y donde se adoraba a Satanás con diferentes nombres, como Osiris, como Isis, como Horus, etc. Esa multiplicidad de dioses tenía que ser desenmascarado por vía de la presencia de José en Egipto. Y así fue. La cultura y la educación de José, transmitida a los egipcios, dio motivo a que después Jacob, el padre de José, llevara a su familia 70, siendo exacto, y esa 70 familia influyó de tal manera que Dios envía de la tribu de Leví a Moisés, y Moisés se convierte en el libertador de Israel, habiéndose predicado el evangelio con el testimonio de algunos hombres como Aarón, como María, como el mismo Moisés al principio. Tenemos el caso de Daniel. ¿Por qué Dios mandó a Abraham y a José a diferentes naciones? Para que fueran luz a los gentiles. Yo te haré luz de los gentiles, o mejor traducido, yo te haré luz para las naciones. Dios nos manda a otro lugar, a veces penoso, a veces difícil, es para que nosotros alumbremos a esas naciones con la lumbre del Evangelio de Cristo. Y así pasó con Daniel. Daniel estaba allí por la apostasía del pueblo de Dios.
Y esa apostasía rampante de los últimos reyes de Judá dio motivo de que en el tercer año del rey Joacim, Babilonia invadiera, conforme a lo que había dicho el profeta Jeremías en el capítulo 20, el capítulo 25 y el versículo 12. Jeremías 25, 12 nos dice: y será que, comenzando en el 11, vamos al 9. Bien, dice aquí, versículo 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. No inclinaste. He aquí que enviaré yo, versículo 9, todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por espanto y por silbo y en soledades perpetuas. Versículo 11. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Era tan grande la apostasía que había, que Dios mandaba a los profetas y eran despreciados, porque prefería mejor el pecado de idolatría y de transgresión del séptimo mandamiento, del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que se olvidaron de Jehová. Y dice que el Señor los enviaría a ellos 70 años de cautiverio. Y entonces eso pasó en el 605 antes de Cristo, cuando Babilonia invade al reinado de Judá, siendo rey Joacim en su tercer año, y Dios permitió que se llevaran una gran parte de judíos, una deportación a Babilonia por su apostasía por 70 años. Dentro de ese grupo, ahí estaba Daniel. ¿Por qué Dios llevó allá a Daniel? Porque él quería que transmitiera el mensaje judío a la nación apóstata de Babilonia. Esto lo vamos a estudiar después. Y eso mismo, cuando los 70 años de cautiverio se cumplen en el 536, entonces, a través de los decretos de Darío y de Ciro y Artajerjes, el pueblo comienza a prepararse para regresar a la tierra judía que estaba desolada en los 70 años de cautiverio. Y muchos se fueron, pero algunos se quedaron. Y de esos que se quedaron, estaban dos personas que son relevantes en el estudio de esta semana. ¿Quiénes fueron? Esther y Mardoqueo. El nombre de ella en el hebreo es Hadashah, que significa mirto. Ella era hija de Abigail, un benjamita, y era hija adoptiva de su primo Mardoqueo, miembro de la corte de Asuero, porque ella era huérfana. Y tanto Esther como Mardoqueo eran descendientes de los exiliados hebreos que habían sido deportados a Babilonia por Nabucodonosor más de 100 años atrás, pero estaban entre los que habían escogido permanecer allí en la tierra, habían escogido permanecer y en la tierra de su exilio, y ambos eran residentes en Susa, que era la antigua capital de Elán, que estaba ubicada
a unos 320 kilómetros al este de Babilonia. Esther era una joven notablemente hermosa, cuyo tacto y simpatía le ganaron el favor real y el título de reina después que la anterior Vasti, que cayera en desgracia. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la lección de esta semana? El propósito es que seamos luz para las naciones. Luz para las naciones. La sierva de Dios nos dice en el libro En los lugares celestiales, en la página 269, lo siguiente: los cristianos son joyas de Cristo. Existen para resplandecer brillantemente por Él, prodigando la luz de su belleza. Su esplendor depende del pulimento que reciben. Pueden elegir ser bruñidos o permanecer sin serlo, pero todo aquel que es declarado digno de un lugar en el templo del Señor tiene que someterse al proceso refinador. Sin el pulimento que el Señor da, no puede reflejar más luz que la de un guijarro común o piedrecita. Por eso es que Dios permitió el sufrimiento de su pueblo por 70 años en Babilonia, y luego en el regreso regresara Esther, y Esther sirviera de luz para las naciones. Sigue diciendo: el obrero divino gasta poco tiempo en material inútil, únicamente pule las joyas preciosas según la semejanza de un palacio, labrando con ahínco todos los cantos ásperos. Este proceso es severo y penoso, hiere el orgullo humano. Cristo corta profundamente en la experiencia que el hombre en su suficiencia propia ha considerado como completa, y elimina el ensoberbecimiento del carácter. Desbasta con empeño la superficie sobrante, y poniendo la piedra en la rueda pulidora, la aprieta estrechamente para que toda aspereza pueda ser consumida. Entonces, llevando la joya hasta la luz, el maestro ve en ella un reflejo de sí mismo y la declara digna de ocupar un lugar en su cofre. En los lugares celestiales, página 269 de la pluma inspirada. Así fue que Dios mandó a Esther a ese sitio, para que brillara y fuera luz para las naciones, como realmente lo fue, y fue protectora del pueblo judío en el decreto de muerte que fue inspirado por Amán y promulgado por el rey Asuero. Hermanos, este es el propósito de la lección de esta semana. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías 49:6. Yo te pregunto, ¿estás tú brillando en el sitio donde estás? No te quejes, deja que Dios haga su trabajo. Puede ser penoso, doloroso, pero si nos prometemos en sus brazos, seremos luces para las naciones. Para mañana, cautivos en una cultura extranjera. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Haciéndolo, estará evangelizando al mundo entero. Dios nos bendiga.